Un hombre se desplomó en la sala de té de Lady Bantry, un platillo se agrietó a su lado, pero fueron los detalles más pequeños y ordenados los que susurraron de asesinato. Las viejas salas de ensamblaje en St. Mary no habían visto tal actividad en décadas. Lo que una vez había sido el escenario de los bailes de la tarde de Yentl y las reuniones parroquiales, ahora bullía con la energía decidida de la empresa caritativa. La señora Dolly Bantry, esposa del coronel Arthur Bantry de Gossington Hall, se encontraba en el centro de la sala principal, sus manos juntas mientras examinaba la transformación con la satisfacción de una revisión general de tropas bien posicionadas. Creo que las telas de encaje marcan la diferencia, dijo a nadie en particular, aunque su voz llevaba la cualidad ligeramente sin aliento de alguien que había estado de pie desde el amanecer. Los manteles de encaje irlandeses, tomados de varios hogares en todo el pueblo, creaban islas de elegancia en toda la habitación. Cada mesa llevaba su complemento de cucharaditas de plata pulidas, azúcares y jarras de leche que atrapaban la luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas altas. El coronel Bantry, un hombre de pocas palabras pero con paciencia infinita para el entusiasmo de su esposa, asintió desde su posición cerca de la puerta, donde se había estacionado para saludar la afluencia anticipada de los clientes. Muy bien, querida. Muy correcto. La señora Kitty Bell, a quien Dolly había comprometido como gerente de la empresa, se movía entre las mesas con eficiencia practicada. Era una mujer de quizás 45 años, con un comportamiento competente que sugería años de gestión de hogares o pequeñas empresas. Su cabello oscuro estaba recogido severamente y llevaba un tramo blanco crujiente sobre su vestido azul marino. Señora Bantry, llamó suavemente, ¿deberé que Morty mencione el último del té desde la cocina? Maddie Lake apareció en ese momento, llevando una bandeja cargada de delicadas tazas de té. Era una joven delgada y nerviosa de unos 20 años, empleada generalmente en el Baisei, pero ansiosa por ganar algunos chelines adicionales. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba la bandeja y lanzaba miradas ansiosas alrededor de la habitación, como si esperara que el desastre atacara en cualquier momento. Cuidado con ellos, querida, dijo la señora Hilda Calthorpe, apareciendo repentinamente al codo de Maddie. La señora Calthorpe era la tesorera del Instituto de Mujeres, un puesto que ocupaba con eficiencia rápida y firme. Era una mujer alta, con cabello gris de hierro y ojos azules afilados que parecían catalogar cada detalle a su alrededor. Esas tazas son especiales y bastante insustituibles, comentó, mientras la mano de Maddie se sacudía un poco más y casi dejaba caer la lengua de azúcar que estaba organizando. Sí, mamá. Por supuesto, mamá. Desde detrás del mostrador, cerca de la puerta de la cocina, la señora Mabel Finch levantó la vista de la pila de menús que estaba organizando. La señora Finch, dueña de la tienda de papelería del pueblo, se había ofrecido como voluntaria para imprimir las ofertas del día con su mano ordenada y cuidadosa. Era una mujer regordeta y agradable, con ojos amables detrás de las gafas de alambre. Los menús se ven muy profesionales, ¿no? Dijo Dolly, recogiendo una de las cartas. Té de la tarde, una chelín y 6 peniques. Sándwich con mermelada y crema, 6 peniques. Pastel de esponja de limón especial, 9 peniques. Todos los ingresos para beneficiar al fondo del hospital. Antes de continuar, gracias por estar con nosotros esta noche. Soy tu anfitriona, Edward, y ¿no es maravilloso cómo estos misterios nos conectan desde todos los rincones del mundo? Deje un comentario haciéndonos saber de dónde está escuchando, y no olvide suscribirse para nuevas historias todos los días. La puerta se abrió con un alegre tintineo de la campana recientemente instalada, y el reverendo Leonard Clement entró con su esposa, Griselda. El vicario era un hombre alto y académico, con un aire de mentalidad ausente que sugería que sus pensamientos a menudo estaban ocupados con asuntos más elevados que las preocupaciones mundanas de la vida de la aldea. Su esposa, considerablemente más joven y llena de vitalidad irreprimible, comenzó inmediatamente a exclamar sobre la transformación de las antiguas salas. Dolly, ¡qué maravilloso! Has creado algo realmente mágico aquí. Griselda Clement se movió por la habitación, admirando los arreglos florales y las mesas cuidadosamente preparadas. ¿Y esa esquina junto a la ventana, eso significa ser algo especial? Hizo un gesto hacia lo que se había designado como Rose Alcove, un acogedor nicho parcialmente proyectado por una partición de madera decorativa, que se hizo íntimo con la adición de cortinas estampadas de rosa. Allí se colocó una sola mesa para 2 con especial cuidado. Esa es nuestra mesa especial, explicó Dolly con orgullo. Para aquellos que prefieren un poco de privacidad con su té. El coronel Bantry intervino. A algunas personas les gusta discutir asuntos comerciales o familiares sin que toda la aldea los escuche.
El doctor Haydock llegó poco después, un hombre robusto de unos 60 años, con una presencia tranquilizadora que había consolado a la aldea a través de innumerables dolencias y emergencias. Fue seguido casi inmediatamente por el inspector Slack, cuyo sentido de la vigilancia era algo sorprendente dado que la apertura de una sala de té de caridad apenas parecía requerir atención policial. Solo pensé en mirar, dijo el inspector Slack bruscamente, aunque sus ojos ya escaneaban la habitación con interés profesional. Enterprise comunitaria y todo eso. Importante para mostrar apoyo. La señorita Jane Marple entró en silencio durante este intercambio, tan discretamente que pocas personas notaron su llegada. Era una dama pequeña y anciana, con cabello blanco suave y ojos azules de China, que tenían una peculiar cualidad de observación tranquila. Llevaba su mejor vestido de la tarde, una suave lana gris con un cameo en la garganta, y llevaba su bolsa de punto como siempre. Moviéndose con la discreta gracia que caracterizaba todas sus acciones, se acomodó en una pequeña mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar toda la habitación. «Señorita Marple», exclamó Dolly, notándola al fin. «Qué maravilloso que hayas venido. ¿Tomarás el té de la tarde completo? Eso sería encantador, querida», respondió la señorita Marple con voz suave. «Y tal vez podrías contarme sobre esa encantadora alcobe. Se ve tan privado y acogedor». Como si estuviera convocado por su conversación, la puerta se abrió nuevamente para admitir a un hombre cuya presencia parecía alterar la atmósfera de inmediato. El señor Oswald Pritchard era un hombre de unos 60 años, con una apariencia de éxito comercial. «Bienvenido, Van Tree», gritó con voz que se llevó claramente a través de la habitación. «Veo que has hecho buen uso de mis sugerencias sobre las habitaciones». «Excelente, excelente de hecho», respondió Dolly, aunque su sonrisa se volvió algo tensa. «Qué amable de tu parte, señor Pritchard. ¿Tomarás el té?» «De hecho, lo haré», dijo él, «y creo que roce alcobe me quedará perfectamente. Privacidad, ya sabes, esencial para un hombre en mi posición». Se movió hacia la mesa de la pantalla con el aire de alguien reclamando lo que era legítimamente suyo. Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic suavemente mientras veía desplegarse este pequeño drama. Sus agudos ojos notaron la sutil tensión que había entrado en la habitación con la llegada del señor Pritchard, la forma en que los labios de la señora Calthorpe se endurecieron casi imperceptiblemente, y como la expresión genial del coronel Bantry se había vuelto cuidadosamente neutral. Desde su esquina, comenzó a catalogar los pequeños hábitos y preferencias que observaba. Estaba la señora Bell, que siempre giraba su asa de taza de té a las 2 antes de beber, Morty, quien tocaba sus cuerdas de delantal cada vez que estaba nerviosa, la señora Calthorpe, quien invariablemente elegía las pinzas de azúcar sobre la cucharadita, manejándolas con la precisión de alguien acostumbrado a administrar dinero, y el propio señor Pritchard, quien, recordado de numerosos actos de la iglesia y reuniones de la aldea, siempre tomaba el limón en su té y dejaba la cuchara limpia y sin usar. La tarde comenzaba prometedoramente. Las manecillas del antiguo reloj en la pared de la sala de montaje apuntaban a las 3:30, cuando el señor Oswald Pritchard se dirigió con ceremonia deliberada hacia Rose Alcove. Sus pasos resonaban con la confianza de un hombre acostumbrado a ser acomodado, y, de hecho, los otros comensales parecían separarse naturalmente delante de él cuando se acercó a su mesa elegida. La señorita Marple, sus agujas de tejer moviéndose en su suave ritmo, observó esta pequeña procesión con interés. Desde su punto de vista junto a la ventana, tenía una excelente vista de la alcoba de Alcove y señaló cómo el señor Pritchard se acomodaba con el aire de un hombre preparado para asuntos serios, en lugar de simplemente disfrutar un té tranquilamente. «Morty», llamó, su voz se llevaba fácilmente más allá de la pantalla decorativa. «Tomaré té, por favor, 2 azúcares, y asegúrese de que sean bultos adecuados. No esas tonterías granuladas. Y entiendo que hoy hay un pastel de esponja de limón especial, tomaré una porción generosa de eso también». La camarera nerviosa apareció casi al instante, su bandeja temblando en los dedos temblorosos. Pritchard añadió, con mayor claridad. «Y ningún azúcar más, por favor. Distribuido en cuartos precisos, gracias». Al otro lado de la habitación, la señora Hilda Calthorpe se había vuelto notablemente pálida. Se paró cerca del mostrador principal, revisando aparentemente los recibos de la tarde con la señora Finch, pero su comportamiento generalmente rápido había adquirido una calidad tensa. Cuando escuchó su nombre mencionado en relación con la orden del señor Pritchard, sus manos se congelaron sobre los papeles. Luego volvió la atención a la voz de Pritchard, más firme ahora y con un ligero borde de impaciencia. «Creo que me escuchaste. Tenemos cuentas que establecer,
y prefiero no llevar a cabo tales negocios a la vista de la aldea. La mandíbula de la señora Calthorpe se endureció, pero respondió con el tipo de eficiencia nítida que le había servido bien en numerosos puestos de comité. Por supuesto, señor Pritchard, me uniré directamente a usted. Sin embargo, sus pies parecían reacios a llevarla hacia la alcoba de alcobe, y se detuvo para susurrar algo urgente a la señora Bell. Dolly Bantry, que se había movido bulliciosamente para asegurarse de que todos sus invitados fueran atendidos adecuadamente, de repente se encontró con una crisis en la cocina. El gran hervidor de té, una magnífica pieza victoriana tomada de la sala de la iglesia, había comenzado a emitir ominosos silbidos acompañados de chorros irregulares de vapor. «¡Dios mío!», exclamó, apresurándose hacia la puerta de la cocina. «Señora Bell, me temo que el hervidor está siendo temperamental nuevamente. ¿Sabes cómo pueden ser estas viejas cosas? Morty, querida, asegúrate de que el señor Pritchard reciba su té de inmediato mientras intento controlar esta máquina rebelde». La señora Bell asintió eficientemente. «Ciertamente, señora Bantry. Prepararé el té del señor Pritchard de inmediato. En breve, con una bandeja adecuada y los pasteles colocados con delicadeza». La situación se desarrollaba con murmullos, susurros y movimientos apresurados. Aunque las palabras se volvían difíciles de distinguir, la tensión era palpable. La señorita Marple sintió las corrientes de presión que tenían poco que ver con la dinámica social ordinaria de la aldea. Las naturalezas mentales rara vez cambiaban, pero las circunstancias podían llevar a las personas a actuar de maneras que sorprendieran incluso a ellas mismas. Las presiones financieras, en particular, tenían una forma de transformar a los respetables en desesperados. El reloj golpeó las 4. Sus campanas resonaron por la habitación con solemnidad ceremonial. Desde Rose Alcove se oyó el raspado de una silla contra el piso, seguido de la voz de la señora Calthorpe, cuidadosamente controlada, aunque con una corriente subterránea que sugería que la conversación aún no había concluido. «Tendremos que continuar esta discusión en otro momento, señor Pritchard. La sala de té no es el lugar apropiado para tales asuntos». Su interlocutor respondió con calma. «Creo que sirve a nuestros propósitos admirablemente. Privacidad sin la apariencia de conspiración. Resolveremos este asunto hoy, señora Calthorpe. Hoy, antes de las 4:15. El reloj acababa de comenzar sus campanadas medidas para marcar 10 minutos y cuarto, cuando un terrible ruido rompió la atmósfera gentil de la sala de té. Era el sonido inconfundible de la porcelana cayendo con violencia, seguido inmediatamente por el raspado y el choque de una silla volcada. Desde Rose Alcove llegó un sonido que no era ni un jadeo ni un gemido, sino algo completamente más inquietante, el tipo de ruido que hace una persona cuando la respiración y la conciencia la abandonan simultáneamente. Sr. Pritchard. El grito de Morty perforó el aire, agudo y lleno de terror. La joven nerviosa se había acercado con otra tetera cuando presenció lo que perseguiría sus sueños en los próximos meses. Las agujas de tejer de la señorita Marple se calmaron al instante en sus manos mientras cada cabeza en la sala de té se volvía hacia la fuente de la perturbación. A través de la pantalla decorativa, pudo ver la forma de un hombre desplomado hacia adelante, deslizándose inexorablemente desde su silla hacia el piso, con una peculiar cualidad deshumanizada que hablaba de una inconsciencia completa. El coronel Bantry fue el primero en llegar a la escena, su entrenamiento militar se afirmó a sí mismo frente a la crisis. «Dios mío», murmuró, apartando la pantalla para revelar la extensión del desastre. El señor Oswald Pritchard yacía arrugado junto a la silla volcada, su rostro un alarmante tono gris. El delicado servicio de té estaba esparcido por la mesa y el piso, la taza volcada en un charco de té frío, el platillo agrietado y la cucharadita de plata brillando donde había caído. Lo que golpeó a la señorita Marple como particularmente extraño, incluso en ese primer momento de shock, fueron las pinzas de azúcar, no yacían donde uno podría esperar, sino colocadas deliberadamente debajo del platillo volcado. «Retrocedan todos». La voz autorizada del doctor Haydock atravesó el creciente balbuceo de alarma mientras abría camino entre la multitud. Sus manos experimentadas se movieron rápidamente sobre la figura propensa, verificando pulso, respiración y cualquier signo de vida. Después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente no fueron más de 30 segundos, levantó la vista con la expresión grave que todos temían ver. «Me temo que no hay nada que hacer», anunció en voz baja. «El señor Pritchard está muerto». La palabra parecía resonar en el repentino silencio que cayó sobre la habitación. «Alguien». La señorita Marple pensó que podría haber sido la señora Finch, susurró la palabra que estaba en la mente de todos: «veneno». Dolly Bantry se balanceó visiblemente,
su rostro drenando todo el color. No, susurró, luego más fuerte. No. Eso es imposible. Esta es una sala de té respetable. Usamos solo los mejores ingredientes. Ha habido un terrible error. Pero el inspector Slack, que había estado disfrutando de una taza de té tranquila cerca del frente de la habitación, ya estaba tomando el control con la sombría eficiencia de su experiencia. Nadie se va, anunció con voz firme, que no admitía discusión. Esta sala ahora es una escena del crimen, y todos los presentes son testigos potenciales. Se movió hacia la alcoba con la cuidadosa deliberación de un hombre que comprendía que las primeras impresiones en una escena podrían ser cruciales. La señorita Marple lo vio catalogar los detalles, los muebles volcados, el servicio de té disperso, la posición del cuerpo. Señaló con aprobación que Slack tenía cuidado de no molestar innecesariamente. Doctor, dijo Slack formalmente. Necesitaré tu opinión profesional. ¿Con qué crees que estamos tratando aquí? El médico se agachó junto a la forma de Pritchard, examinándolo con minuciosidad a pesar de la gravedad de la situación. La muerte parece haber sido rápida, dijo después de un momento. Los síntomas podrían sugerir paro cardíaco o alguna forma de síncope, una pérdida repentina de conciencia. Sin embargo, dadas las circunstancias, hizo un gesto hacia el servicio de té, sin duda se requerirá una investigación. La atención del inspector Slack ya se había vuelto hacia el sospechoso obvio, sus ojos fijos en Dolly Bantry con la intensidad fría de la sospecha oficial. Señora Bantry, necesito hablar con usted en privado. Entiendo que usted y el fallecido tuvieron palabras a principios de esta tarde. La mano de Dolly voló hacia su garganta. Palabras, dijo, sorprendida. No sé a qué se refiere, inspector. El señor Pritchard era perfectamente civil cuando llegó, y he estado demasiado ocupada con la organización para tener una conversación extendida con cualquiera. Venga ahora, señora Bantry, presionó Slack, su tono más oficial por un momento. Varios testigos observaron lo que parecía ser una discusión acalorada con el señor Pritchard, aproximadamente a las 3:10. Creo que algo relacionado con los arreglos de alquiler para estas habitaciones. El color que se había agotado del rostro de Dolly ahora regresó en una oleada de rojo avergonzado. Oh, eso, sí. Bueno, hubo un pequeño desacuerdo sobre los términos de nuestro acuerdo. El señor Pritchard sintió que la tarifa nominal que habíamos acordado era insuficiente, dadas las ganancias potenciales de la empresa, pero no era lo que uno llamaría un argumento, inspector, simplemente una diferencia de opinión sobre asuntos comerciales. La señorita Marple había estado escuchando este intercambio con la tranquila atención que traía a todas las interacciones humanas, pero sus ojos permanecieron fijos en la escena de la tragedia. Algo la estaba molestando, aunque no pudo identificar de inmediato qué era. La taza yacía de lado, sí, y había la mancha extendida del té derramado. Pero había algo más, algo que no encajaba con la narrativa de un hombre repentinamente superado mientras tomaba su té de la tarde. Saliendo en silencio de su silla, se acercó a la alcoba con la discreta gracia que le había servido bien en innumerables situaciones similares. El inspector Slack estaba demasiado ocupado interrogando a la señora Bantry para prestar atención a la anciana con su bolsa de punto, y la señorita Marple pudo observar la escena más de cerca. Inspector, dijo suavemente, su voz atravesando la atmósfera cada vez más tensa. Espero que no me considere presuntuosa, pero hay uno o dos pequeños detalles que encuentro bastante curiosos. Slack se volvió hacia ella, con una impaciencia apenas contenida. Señorita Marple, agradezco su preocupación, pero este es un asunto de policía oficial. Tal vez podría esperar con los otros testigos hasta que esté listo para tomar su declaración. Por supuesto, inspector, respondió con perfecta cortesía. Simplemente pensé que podría interesarle saber que no hay pipas de limón en el platillo. El inspector frunció el ceño. ¿Pipas de limón? ¿Qué relevancia podría tener eso? Los ojos azul china de la señorita Marple eran suaves pero persistentes. Bueno, ya ve, el señor Pritchard ordenó específicamente el pastel de esponja de limón y era bastante particular respecto a tomar limón con su té. No pude evitar notar que su hábito habitual en funciones de la iglesia siempre era tomar limón en lugar de azúcar. Sin embargo, no hay evidencia de que se haya usado limón, y la cuchara parece bastante limpia, dijo, pausando delicadamente, luego continuó en el mismo tono suave. Además, si puedo mencionarlo, parece haber un anillo marrón bastante distintivo dentro de la taza de té. El tipo de mancha que se obtiene cuando el té ha estado sentado durante algún tiempo, tal vez media hora o más. Bastante curioso para un hombre que acababa de recibir su bebida.
La sala se quedó en silencio cuando las implicaciones de sus observaciones comenzaron a hundirse. La doctora Haddock levantó la vista con renovado interés, mientras que la expresión del inspector Slack pasó de la impaciencia a la atención, a regañadientes. ¿Media hora, dices? Preguntó lentamente. Oh, sí, respondió la señorita Marple, volviendo a su silla y tomando su tejido nuevamente. Bastante inconfundible, en realidad, más bien como el anillo que uno nota en una bañera que no se ha limpiado adecuadamente. Él te deja su propia firma particular, ya sabe, lo más revelador cuando uno sabe cómo leerla. El inspector Slack había despejado la sala de todos, excepto los testigos esenciales, aunque la señorita Marple había logrado permanecer en su silla de esquina, su tejido proporcionaba el camuflaje perfecto de una ocupación inofensiva de anciana. Slack había acordonado Rose alcove con eficiencia improvisada, pero parecía lo suficientemente dispuesto a permitir que continuaran sus observaciones tranquilas. Usted mencionó el posicionamiento de los artículos, dijo pensativamente. Quizás podría elaborar lo que ha observado. La señorita Marple se acercó a alcove con pasos cuidadosos, consciente de la importancia de preservar la evidencia. Sus agudos ojos acogieron cada detalle del trágico cuadro, desde la silla volcada hasta los restos dispersos de lo que había sido un servicio de té cuidadosamente dispuesto. El asa de la taza de té, comenzó, ajustándose las gafas más firmemente sobre la nariz, se coloca a las 4. Ahora, eso puede parecer poco notable para la mayoría de las personas, pero no pude evitar notar que Pritchard era claramente zurdo. Lo he observado en numerosas funciones de la aldea a lo largo de los años. Su hábito era invariablemente cambiar el mango de la copa al lado izquierdo antes de beber. Era bastante automático con él, más bien como la forma en que siempre llevaba su reloj de bolsillo en el lado derecho de la cadena de la cintura. El inspector Slack frunció el ceño y se acercó para examinar la posición de la copa. ¿Está segura de este asunto de zurdos? Oh, sí, bastante segura, respondió la señorita Marple. En la función de la iglesia el verano pasado, lo vi escribir varios boletos de rifa, claramente zurdos, con esa forma particular de sostener la mano curvada sobre la pluma que los zurdos desarrollan para evitar manchar su escritura. La voz de la señorita Marple tenía la tranquila confianza de alguien que había pasado toda una vida observando el comportamiento humano. Dirigió su atención al pequeño plato que había sostenido el pastel de esponja de limón. Permanecían algunas migajas doradas, pero su distribución la desconcertó considerablemente. ¡Qué curioso!, murmuró, doblándose ligeramente para examinar la colocación más de cerca. Inspector, ¿notaría cómo han caído estas migas? Se colocan debajo del borde del plato, como si el plato se hubiera colocado encima de ellas, en lugar de que las migas cayeran del pastel que realmente se comió. La doctora Haddock se unió a su examen. Tienes razón, dijo. Si alguien hubiera estado comiendo normalmente, las migas se dispersarían alrededor del plato, posiblemente en el mantel. Pero este patrón sugiere que el plato fue dispuesto después de que las migas ya estaban allí. La señorita Marple terminó suavemente, como si alguien hubiera querido crear la apariencia de que se había consumido alimento, pero no manejó el engaño con éxito. Su atención se movió a las pinzas de azúcar de plata, que yacían en su posición peculiar debajo del platillo volcado. Con un cuidado infinito, usó un pañuelo para levantarlas ligeramente, examinándolas a la luz que entraba por la ventana. Lo más interesante, observó, parece haber una delgada película de grasa en un brazo de las pinzas. No de mantequilla, creo, la consistencia es bastante diferente, más como el tipo de grasa que uno podría encontrar en una cocina, tal vez por cocinar o preparar alimentos. El inspector Slack produjo una lupa de su kit y se inclinó para examinar las pinzas más de cerca. Tienes razón sobre la grasa, y hay algo más aquí, dijo. Una pequeña mota de lo que parece polvo de carbón o hollín. ¿Polvo de carbón?, hizo eco el doctor Haddock, sorprendido. Eso parece bastante improbable en un servicio de té. La señorita Marple asintió pensativamente. De hecho, lo es. A menos que, por supuesto, alguien tuviera motivos para manejar estas pinzas cerca del carbón o un área de almacenamiento de carbón. Miró alrededor de la habitación con el aire de alguien resolviendo un rompecabezas. Señora Bantry, querida, ¿puedo preguntar sobre el diseño de estas habitaciones? ¿Hay un área de almacenamiento de carbón cerca? Dolly, que había estado sentada en atónito silencio desde el interrogatorio del inspector, levantó la vista con ojos desconcertados. ¿Almacenamiento de carbón? Bueno, sí, está la bodega debajo de las escaleras traseras. Ahí es donde mantenemos el carbón para calentar el edificio durante los meses de invierno.
Pero no puedo imaginar por qué eso sería relevante para lo que le sucedió al pobre señor Pritchard. Las escaleras traseras, repitió la señorita Marple pensativamente. ¿Y a dónde conducen exactamente esas escaleras? Desde el roble de la cocina hasta la bodega. Es un descenso bastante empinado, en realidad. Las escaleras son estrechas, y el giro en la parte inferior es bastante agudo. Uno tiene que tener cuidado de no tropezar, particularmente al llevar algo. Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic suavemente mientras procesaba esta información. Veo, y el Scullery se conecta directamente al área de la cocina, supongo. Sí, a través de una puerta de giro. Lo hemos estado usando toda la tarde para lavar y almacenar. La voz de Dolly tenía la calidad hueca de alguien tratando de dar sentido a una situación incomprensible. Una puerta de columpio, reflexionó la señorita Marple. Qué conveniente para el servicio. No supongo que haga algún sonido cuando se abre o se cierra. Oh, sí, de hecho lo hace, confirmó Dolly. Hay una pequeña campana de vidrio unida al marco. Bastante musical, en realidad. Suena cada vez que alguien pasa. Bastante encantador, pensamos, y también práctico, ya que permite a la gente saber cuando alguien viene con una bandeja. El inspector Slack había estado siguiendo este intercambio con creciente interés. ¿Esta campana suena cada vez que alguien usa esa puerta? Preguntó. Sin falta, confirmó Dolly. Es prácticamente imposible abrir la puerta sin activarla. La señorita Marple dejó su tejido y arregló al inspector con su leve mirada azul. Eso plantea una pregunta más interesante, ¿no crees? Si alguien necesitara moverse entre el área de la cocina y esta cala durante el periodo de tiempo crucial, seguramente esa campana distintiva habría sido notada por los otros clientes. Hizo una pausa delicada, luego continuó en su suave voz. Por supuesto, puede haber otras formas de llegar a esta cala sin usar la puerta de columpio, tal vez a través de la entrada trasera del edificio, aunque imagino que tal ruta presentaría sus propios desafíos. El doctor Haddock se enderezó tras su examen de la escena. Señorita Marple, parece estar sugiriendo que la muerte del señor Pritchard podría no haber ocurrido exactamente como parecía. Oh, no presumiría sugerir nada tan definitivo, respondió con su característica modestia. Simplemente me parece curioso que tantos detalles pequeños parezcan inconsistentes con la narración obvia, la posición del mango de la copa, el patrón de las migas, la condición del té en sí, y ahora estas pinzas de azúcar con su recubrimiento inesperado de grasa de cocina y polvo de carbón. Ella dirigió su mirada hacia la parte posterior de la habitación, donde la puerta de la casa era más visible. Tal vez sería instructivo examinar el área de ruta entre la cocina y esta cala. No se revela tan claramente al primer vistazo, pero quien sabe mirar, encontrará el patrón. Se giró hacia China y el impresionante despliegue de pasteles y vajilla, el trabajo de amor de la mañana. Hizo un gesto hacia una puerta de bahía verde equipada con una pequeña campana de vidrio que atrapaba la luz desde la ventana de la cocina. Como mencioné, es prácticamente imposible abrirla sin sonar la campana. El inspector Slack probó el mecanismo experimentalmente, empujando la puerta lo suficiente para activar el timbre musical. El sonido era de hecho distintivo, una clara nota plateada que sería audible en todo el salón de té principal. Más allá de esta puerta, las escaleras traseras conducían al sótano. Dolly empujó la puerta completamente abierta, revelando un espacio pequeño pero bien organizado, bordeado de estantes y dominado por un gran fregadero de piedra. La señorita Marple entró en el Scullery con la cuidadosa atención que traía a todos los entornos nuevos. La sala hablaba de años de uso práctico, el tipo de espacio donde siempre se lograba el trabajo real de grandes reuniones, lejos de las presentaciones gentiles de las habitaciones principales. Sus ojos se movieron sistemáticamente a través de los estantes, señalando la colección habitual de piezas de servicio, suministros de limpieza y contenedores de almacenamiento. Pero fue en el estante principal, posicionado para captar la luz de la tarde, donde encontró algo de particular interés. ¡Qué curiosa!, murmuró, acercándose a una delicada taza de té que se sentaba sola entre las otras piezas. Esto parece ser del mismo conjunto que el servicio de Rose Alcove. La doctora Haddock se unió a su examen. Tienes razón. El mismo patrón de rosa, y se ha lavado recientemente. Fíjate cómo aún conserva calor en el mango. El inspector Slack frunció el ceño. Recientemente lavado, pero, ¿por qué habría una taza adicional de ese set en particular? La señorita Marple levantó la copa con cuidado, examinándola a la luz. De hecho, hay un pequeño chip en el borde, apenas notable a menos que se mire de cerca.
Quizás estaba destinada a formar parte del servicio de Pritchard, pero se consideró inadecuada debido al daño. Se movió hacia el gran contenedor de desechos cerca del fregadero, levantando la tapa con delicadeza. Inspector, es posible que encuentre esto interesante, dijo la señorita Marple, señalando hacia un paño de cocina en la parte superior de la basura. Allí hay un platillo, agrietado por el medio, pero con el mismo patrón de rosa que la taza. El descanso era fresco, con bordes afilados que sugerían un daño reciente, en lugar de un desgaste antiguo. El mismo set nuevamente, observó el médico, levantando una ceja. Pero, ¿por qué alguien envolvería un platillo roto con tanto cuidado antes de descartarlo? Tal vez, sugirió suavemente la señorita Marple, porque desean amortiguar el sonido de la rotura. Una consideración que podría ser importante si uno estaba preocupado por atraer atención no deseada. El inspector Slack ya se dirigía hacia las escaleras posteriores, sus instintos profesionales claramente alerta por estos descubrimientos. Un giro agudo a mitad de camino haría que la navegación fuera traicionera para cualquiera que llevara una carga. La señorita Marple descendió con cuidado, su mano arrastrando la barandilla desgastada. Las escaleras eran de piedra vieja, bien gastadas por décadas de uso, mostrando la mugre acumulada de años a pesar de los obvios intentos recientes de limpieza. Inspector, llamó suavemente desde aproximadamente el quinto peldaño, parece haber algunas manchas aquí que podrían interesarle. Las manchas eran débiles, pero inconfundibles para un ojo entrenado, dos pequeños rastros de un líquido marrón, con la apariencia distintiva del té. Habían sido limpiados apresuradamente, pero no eliminados por completo, dejando huellas fantasmales en los escalones de piedra. Las manchas de té, confirmó el doctor Haydock, agachándose para examinarlas más de cerca. Bastante fresco, diría. Ciertamente no más de unas pocas horas. Continuaron su descenso al sótano, un espacio que hablaba de la considerable edad del edificio. Los muros de piedra eran gruesos y el techo bajo, creando una atmósfera de solidez antigua. A lo largo de una pared se encontraba el contenedor de carbón que la señora Bantry había mencionado, su contenido perfectamente dispuesto a pesar de la capa de polvo negro fino que cubría todas las superficies cercanas. Fue en el fondo de las escaleras, en la última banda de rodadura de piedra, donde la señorita Marple hizo un descubrimiento aún más significativo. Arrodillada con cuidado, examinó lo que parecía ser simplemente otra acumulación de polvo frío. Doctor Haydock, dijo en voz baja, ¿sería tan amable de ver este lugar en particular? Creo que hay algo aquí que no es completamente polvo frío. El médico se unió a su examen. Tras un momento, su expresión se tornó grave. Tienes razón, señorita Marple, dijo. Definitivamente hay sangre aquí. Un pequeño copo, pero inconfundible. Ha sido parcialmente oscurecido por el polvo, probablemente deliberadamente. El inspector Slack descendió para unirse a ellos, su rostro sombrío mientras absorbía las implicaciones de sus hallazgos, la sangre en el fondo de las escaleras, las manchas en los escalones anteriores, y la evidencia de la vajilla recientemente rota y descartada apresuradamente. Más bien sugiere una secuencia alternativa de eventos, acordó la señorita Marple suavemente. La pregunta no es quién envenenó el té del señor Pritchard en la cala de Rose Alcove, sino qué realmente le sucedió, y cómo llegó a ser posicionado allí. Se levantó cuidadosamente del piso del sótano, cepillando el polvo de carbón de sus guantes con eficiencia práctica. La evidencia sugiere que el pobre señor Pritchard pudo haberse encontrado con la desgracia en otro lugar que no sea el Rose Alcove, y que se hizo un esfuerzo considerable para crear la apariencia de que murió pacíficamente durante su té de la tarde. El doctor Haydock asintió lentamente. La mancha de sangre ciertamente podría ser consistente con una caída por estas escaleras. Los escalones de piedra y ese giro agudo harían que tal accidente fuera muy posible, particularmente si alguien perdiera el equilibrio, o fuera empujado, agregó el inspector Slack sombríamente. La señorita Marple consideró esta posibilidad con la misma atención cuidadosa que traía a todos los aspectos del comportamiento humano. De hecho, inspector, aunque debemos considerar no solo lo que sucedió, sino también cuándo sucedió, y cómo se organizó el engaño posteriormente, dijo. Observe la evidencia que hemos descubierto, las manchas en las escaleras, la vajilla descartada apresuradamente y el platillo roto, la sangre parcialmente oculta por el polvo de carbón. Todo esto sugiere un esfuerzo considerable para eliminar las huellas de lo que realmente ocurrió. Pero tales esfuerzos, a menudo, dejan sus propios rastros, ¿no es así? Mientras se preparaban para regresar al piso principal, la señorita Marple hizo una pausa para una mirada final alrededor de la bodega. En algún lugar de esta secuencia de evidencia oculta apresuradamente,
se encontraba la clave para comprender no solo lo que le había sucedido al señor Pritchard, sino también quién había hecho todo lo posible para disfrazar la verdad. La luz de la tarde que se filtraba desde el Scullery de arriba parecía más tenue ahora, como si el peso de sus descubrimientos hubiera afectado la atmósfera del antiguo edificio. Pero la señorita Marple se sintió extrañamente consolada por la evidencia acumulada. La verdad, en su experiencia, tenía una forma de revelarse a aquellos pacientes lo suficiente como para buscarla en todos los lugares correctos. Al regresar a la sala principal, la atención del inspector Slack se dirigió inmediatamente a los asuntos prácticos de comercio que habían estado en curso durante toda la tarde. El tip, colocado estratégicamente cerca del mostrador principal, representaba no solo el éxito financiero de la empresa caritativa de la señora Bantry, sino también un registro del momento preciso de los eventos. La señora Mabel Finch había permanecido en su puesto durante todo el drama de la tarde, su eficiencia alegre habitual algo amortiguada por las trágicas circunstancias. Ahora se sentaba detrás del mostrador, las manos dobladas en su regazo, todavía usando el pequeño delantal que había llevado durante sus deberes como cajera. Señora Finch, comenzó el inspector Slack con cortesía oficial, tendré que examinar los registros de Till para esta tarde. Cada transacción, por favor, con especial atención a cualquier entrada relativa al señor Pritchard. La señora Finch asintió nerviosamente, sus dedos temblando ligeramente al abrir el cajón de efectivo. Por supuesto, inspector. He sido muy cuidadosa con la grabación, como instruyó la señora Bantry. Cada transacción fue ingresada y cronometrada correctamente. Retiró el rollo de papel que servía como registro de Tills, desenrollándolo cuidadosamente para revelar el negocio de la tarde. Las entradas eran meticulosas, cada compra registrada con precisión, testimonio de los años de experiencia de la señora Finch en el comercio minorista. Aquí, dijo, señalando una entrada específica con un dedo ligeramente inestable, servicio de té del señor Pritchard, una chelín y 6 peniques. Entrecerró los ojos en el pequeño estampado del rollo. En 3:34, el inspector Slack examinó la entrada cuidadosamente, luego continuó escaneando el rollo. Y aquí hay otra entrada para el té, al mismo precio. La marca de tiempo muestra 4:12, y las iniciales. Levantó la vista bruscamente. MF, sus iniciales, señora Finch, pero esta primera entrada muestra KB. La cara de la señora Finch se sonrojó de vergüenza. Oh, sí, bueno, hubo una pequeña confusión. Verá, la primera entrada se registró incorrectamente, o más bien, la señora Bell manejó la transacción inicialmente, pero hubo cierta dificultad con la cantidad, y tuve que corregirla cuando Morty vino corriendo para informarnos sobre el pobre señor Pritchard. La señorita Marple, que había estado escuchando este intercambio con su característica atención tranquila, levantó la vista de su tejido con leve interés. ¡Qué interesante!, murmuró. 2 entradas separadas para la misma transacción. No supongo que podría explicar la naturaleza de la dificultad inicial, señora Finch, dijo el inspector Slack. La esposa del papelero parecía cada vez más incómoda. Bueno, es bastante difícil de explicar con precisión. La señora Bell dijo que había escondido la orden del señor Pritchard cuando él se sentó por primera vez, pero cuando reviséla hasta más tarde, noté que la entrada parecía irregular de alguna manera, por lo que volví a entrar para estar segura de que todo estaba registrado adecuadamente para las cuentas de la señora Bantry. El doctor Haddock frunció el ceño. Pero, seguramente, si la primera entrada fuera incorrecta, la habría anulado en lugar de hacer una segunda entrada para la misma transacción. Las manos de la señora Finch torcían el delantal, mostrando su nerviosismo. Sí, normalmente ese sería el procedimiento adecuado, pero con toda la emoción, la confusión, y el pobre señor Pritchard que yace allí, me temo que no estaba pensando completamente claramente. Simplemente quería asegurarme de que la transacción se registrara correctamente. La expresión del inspector Slack se volvió cada vez más escéptica durante esta explicación. Señora Bell, llamó a través de la habitación, donde Kitty Bell se paró cerca de la puerta de la cocina. ¿Te unirías a nosotros, por favor? La señora Bell se acercó con su zancada eficiente habitual, aunque la señorita Marple notó cierta tensión en sus hombros que no había estado presente más temprano en la tarde. Señora Bell, continuó el inspector, según la señora Finch, usted manejó la transacción inicial para el servicio de té del señor Pritchard. ¿Puede confirmar el tiempo y las circunstancias? La respuesta de Kitty Bell llegó quizás una fracción demasiado rápido. Oh, sí, inspector. El señor Pritchard ordenó su té cuando se sentó por primera vez en la alcoba. Entré en la carga de inmediato. Procedimiento estándar para el servicio de mesa, un chelín y 6 peniques para el té completo de la tarde,
en 334, dijo, consultando mentalmente su registro. Si eso es lo que grabó la máquina, entonces sí, asintió el inspector Slack, revisando el till roll. La voz de la señora Bell mantuvo la neutralidad cuidadosa de alguien que elegía sus palabras con precisión. Pero estabas en el patio en ese momento, intervino suavemente la señorita Marple. Recuerdo claramente que le mencionaste a la señora Bantry que necesitabas buscar leña para el Ern temperamental. Eso fue justo después de que el señor Pritchard se sentó, pero antes de que Morty hubiera tomado su orden. Un momento de silencio siguió a esta observación. La expresión compuesta de la señora Bell parpadeó casi imperceptiblemente. Bueno, tal vez estoy confundida sobre el momento exacto, dijo finalmente. Ha sido una tarde muy angustiante, con tantos detalles que administrar. La señorita Marple asintió con comprensión. Por supuesto, querida, tales circunstancias difíciles pueden confundir el recuerdo de los acontecimientos. Aunque debo decir que esa máquina en particular que la señora Finch mencionó es uno de esos dispositivos modernos que imprime tanto el tiempo como las iniciales del operador en cada transacción, ¿no? La señora Finch levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué? Sí, señorita Marple. ¿Cómo lo supo? Es una máquina bastante sofisticada. La señora Bantry la tomó prestada especialmente de la tienda de Bluebell en Venom. Registra todo automáticamente para evitar cualquier confusión sobre las transacciones. ¡Qué exhaustiva!, observó suavemente la señorita Marple. Por lo que no habría posibilidad de confusión sobre quién ingresó cada transacción, o exactamente cuándo ocurrió. El inspector Slack estudió el rollo con renovado interés. Por lo que tenemos 2 entradas para el té del señor Pritchard, la primera, a las 3:34, iniciada por KB, la señora Bell, en un momento en que afirma haber estado buscando leña en el patio, la segunda, a las 4:12, iniciada por MF, la señora Finch, ostensiblemente para corregir un error en la primera entrada. Miró al grupo reunido con la sombría satisfacción de un hombre que percibe un patrón emerger de la aparente confusión. 4:12. Eso es solo 2 minutos después de que se descubriera el cuerpo del señor Pritchard. Más bien un momento extraño para preocuparse por corregir las entradas, ¿no le diría? La señora Finch se llevó las manos al delantal, nerviosa. Sé que parece extraño, inspector, pero estaba tan nerviosa por la tragedia y quería que todo fuera apropiado para las cuentas. La señora Bantry había sido tan particular sobre el mantenimiento de registros precisos para la organización benéfica. De hecho, coincidió cuidadosamente la señorita Marple, aunque uno podría preguntarse por qué sería necesario rehacer una transacción ya registrada, completa con la marca de tiempo y la identificación del operador, a menos que, por supuesto, el propósito no fuera corregir un error, sino crear una impresión específica sobre cuándo realmente ocurrió el servicio del señor Pritchard. Se detuvo en su tejido, observando al grupo con suave interés. Después de todo, si alguien deseaba establecer que el señor Pritchard estaba vivo y ordenaba té a las 4:12, una entrada a ese momento preciso proporcionaría evidencia bastante convincente, ¿no? Las implicaciones de esta observación se asentaron en la habitación como un escalofrío. El doctor Haddock fue el primero en romper el silencio. ¿Está sugiriendo que la segunda entrada se creó deliberadamente para establecer una línea de tiempo falsa? Simplemente estoy observando, respondió la señorita Marple, con su modestia característica, que la evidencia plantea algunas preguntas bastante interesantes sobre la secuencia de eventos de esta tarde. Preguntas que podrían ser esclarecedoras, cuando se consideran junto con nuestros otros descubrimientos. La señorita Marple dejó su tejido con el cuidado deliberado de alguien que se prepara para demostrar un punto importante. Señora Bantry, querida, dijo con su suave voz, ¿serías tan amable de operar esa puerta de swing una vez más? Creo que el inspector y el doctor Haddock encontrarían la demostración bastante instructiva. Dolly, aún pálida por los eventos impactantes de la tarde, se movió obedientemente hacia la puerta de la bahía verde. Mientras la abría, la pequeña campana de vidrio respondió con su campanilla musical, un sonido claramente audible a lo largo de la sala T principal, aunque la puerta se abrió solo unos pocos centímetros. Una vez más, si usted se mueve, señorita Marple, pidió la señorita Marple. Y tal vez podría cerrarla también. La campana cantó nuevamente cuando la puerta se cerró, su nota plateada inconfundible incluso para los sentados al otro extremo de la habitación. Lo más esclarecedor, observó la señorita Marple, retomando su tejido con satisfacción. Ahora, inspector, si pudiera hacer una pregunta al grupo reunido, durante el periodo crucial, digamos de 4:10 a 4:20, ¿alguien recuerda haber escuchado esa campana distintiva?
Un silencio reflexivo cayó sobre el grupo mientras cada persona buscaba en su memoria esos 20 minutos críticos. Qué curioso que debas mencionarlo, señorita Marple, habló primero la señora Clement, esposa del vicario. Estaba sentada bastante cerca del área de la cocina y recuerdo haber pensado cuán tranquilas se habían vuelto las cosas después del bullicio anterior. Pero no recuerdo haber escuchado la campana durante ese tiempo en particular. El coronel Bantry asintió. Griselda tiene razón. Fui colocado cerca del frente de la habitación, pero esa campana tiene un tono tan distintivo, uno se da cuenta, como de un reloj. Estoy seguro de que no lo escuché durante el tiempo en cuestión. El doctor Haddock frunció el ceño. Pero seguramente, si el señor Pritchard se derrumbó en la cala de Al y requirió ayuda, alguien habría tenido que pasar entre la cocina y la habitación principal. La campana debería haberse escuchado cuando alguien fue en ayuda, o para buscar agua, o precisamente, la señorita Marple estuvo de acuerdo. Sin embargo, nadie recuerda haberla oído, lo que sugiere que nadie pasó por esa puerta durante el periodo crucial, o se detuvo significativamente. Quien se movió por las instalaciones durante ese tiempo, usó una ruta alternativa. La expresión del inspector Slack se volvió cada vez más sombría mientras seguía su razonamiento. La puerta trasera, dijo. Usted mencionó ayer que había una entrada trasera al edificio. De hecho, hay, confirmó Dolly. Se abre directamente desde el patio al área de Scullery, sin pasar por completo por la cocina principal. La hemos estado usando toda la tarde para entregas y demás. La señorita Marple asintió con aprobación. Y creo que mencionó que esta puerta en particular tiene un pestillo bastante notorio. Algo sobre que sea chirriante a menos que se mantenga adecuadamente. Oh, sí, dijo Dolly, con el tono cansado de alguien familiarizado con las idiosincrasias del edificio. Ese pestillo ha sido problemático durante años. Hace el chillido más terrible a menos que uno recuerde engrasarlo regularmente. Arthur siempre está detrás de mí para repararlo adecuadamente, pero de alguna manera nunca parece haber tiempo. ¿Y hoy? Preguntó suavemente Miss Marple, ¿cómo se ha comportado el pestillo esta tarde? Dolly hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras trataba de recordar. Actúa, y, ahora que lo mencionas, se ha comportado notablemente bien hoy. No ha chirriado en toda la tarde. Recuerdo estar bastante contenta al respecto. Con tanta gente que iba y venía, un pestillo ruidoso habría sido bastante perjudicial. El inspector Slack ya se estaba moviendo hacia la parte posterior del edificio. Echemos un vistazo a esta puerta, ¿de acuerdo? La pequeña procesión se abrió paso a través del roble hasta la entrada trasera. La puerta era sólida y bien ajustada a pesar de su edad, con un pestillo de hierro pesado que hablaba de décadas de servicio fiel. El inspector Slack examinó el mecanismo cuidadosamente, probando su operación con atención profesional. Recientemente engrasado, anunció con certeza. Las bisagras también. Alguien ha prestado atención a esta puerta, y recientemente también. La señorita Marple se acercó al pestillo con su pañuelo listo, examinando la superficie del metal bajo la luz de la tarde que atravesaba la ventana de roble. ¡Qué interesante!, observó. Parece haber una película delgada del mismo tipo de grasa que observamos en las pinzas de azúcar. Bastante fino aceite, no el lubricante pesado que uno podría usar en el hardware de la puerta. El doctor Haddock se inclinó para examinarlo. Tienes razón. Es mucho más delgado que el aceite de máquina ordinario, más como la grasa de cocina que se ha calentado y adelgazado. El tipo de cosas, observó suavemente la señorita Marple, que uno podría encontrar fácilmente disponible en una cocina dedicada a preparar el servicio de té de la tarde. Se movió alrededor del pequeño grupo para examinar la puerta desde el lado del patio, sus agudos ojos captando cada detalle de la entrada y sus alrededores inmediatos. El patio en sí era ordenado y práctico, con pavimento de piedra de bandera y varias dependencias que hablaban de la larga historia de uso de la comunidad de la sala de ensamblaje. Inspector, llamó suavemente, puede encontrar esto de interés. En la superficie externa de la puerta, apenas visible a menos que uno mirara de cerca, hay otro frotis delgado de la misma sustancia grasosa. Pero, más significativamente, atrapado en una ligera astilla de la madera vieja, hay un solo hilo, algodón blanco fino de la mejor calidad. Encaje, doctor Haddock, ¿puede ver? Muy bien, muy bien. De hecho, alguien verá un patrón. ¿El chal ahora? Curioso, dijo la señorita Marple, sosteniendo el chal a la luz. Engrasado para asegurar el silencio, y desde el patio podría llegar a la cocina a través de la entrada principal, concluyó el inspector Slack con tono sombrío. Estaba disponible para este servicio de la tarde.
Como tesorera del Instituto de Mujeres, estoy bastante familiarizada con los procedimientos de inventario, añadió la señora Calthorpe, y noté que varias piezas del servicio Rose al Coop parecen haber sido desplazadas durante el desafortunado incidente. El inspector Slack asintió, aunque la señorita Marple notó que su acuerdo tenía la calidad particular de un hombre que permite que alguien demuestre su propia culpa. La señora Calthorpe se movió hacia el Coop con pasos decididos, produciendo un pequeño cuaderno de su bolso con eficiencia practicada. Fue entonces, cuando comenzó a manipular el servicio de té disperso, que los agudos ojos de la señorita Marple notaron algo de considerable interés. Los movimientos de la señora Calthorpe, generalmente precisos y controlados, mostraron un ligero temblor cuando alcanzó las pinzas de azúcar, los mismos artículos colocados tan peculiarmente debajo del platillo volcado. «Qué considerado de su parte ayudar, señora Calthorpe», observó suavemente la señorita Marple, aunque creo que el inspector Slack mencionó que esas pinzas deberían permanecer intactas hasta que la escena haya sido completamente documentada. La mano de la señora Calthorpe se congeló a mitad de alcance, y por un momento su expresión compuesta parpadeó con algo que podría haber sido pánico. «Por supuesto», dijo rápidamente. «Cuán irreflexivo de mí. Simplemente estaba tratando de ser útil». Pero el inspector Slack también había notado su reacción, y ahora su atención se centró completamente en la tesorera. «Señora Calthorpe, ¿le importaría abrir su bolso para su inspección?» La solicitud fue cortés, pero llevaba la autoridad inconfundible de la investigación oficial. Los dedos de la señora Calthorpe se aferraron a las manijas de cuero de su bolso, y la señorita Marple notó que el ligero temblor se hacía más pronunciado. «Estoy segura de que no entiendo por qué debería ser necesario», dijo la señora Calthorpe. «¿Acaso me sospecha de algo terrible que ocurrió aquí esta tarde?» «Es simplemente rutinario», respondió el inspector Slack con calma profesional. «Estoy examinando todos los efectos personales que puedan contener evidencia relevante para el caso». Con una renuencia obvia, la señora Calthorpe abrió su bolso y permitió al inspector examinar su contenido. La bolsa estaba organizada con meticulosa atención al detalle, todo en su lugar, desde el bolso de monedas hasta su libro de citas y el pañuelo de repuesto. Pero, ubicado en el fondo de la bolsa, envuelto cuidadosamente en un paño de cocina limpio, estaban las pinzas de azúcar de plata del servicio Rose al Coop. «Los encontré en el piso», dijo rápidamente la señora Calthorpe, su voz elevándose ligeramente con urgencia defensiva. «Habían sido retirados durante la confusión, y simplemente los recogí para evitar que fueran dañados o perdidos. Tenía la intención de devolverlos a la señora Bantry una vez que la crisis inmediata hubiera pasado». El doctor Haddock frunció el ceño mientras examinaba las pinzas. «Pero estas son las mismas pinzas que observamos debajo del platillo en la escena. ¿Cómo podrían haber estado en el piso?» La fachada compuesta de la señora Calthorpe comenzaba a romperse visiblemente. «Tal vez me equivoqué sobre su ubicación exacta. Toda la escena fue muy angustiosa, y me preocupaba preservar los valiosos cubiertos». La señorita Marple observó este intercambio con su característica atención tranquila, y ahora se acercó a la señora Calthorpe con gentil preocupación de una anciana hacia otra. «Querida, pareces bastante abrumada. Quizás deberías sentarte por un momento». Mientras la guiaba hacia una silla cercana, los ojos observadores de la señorita Marple captaron cada detalle de la apariencia de la mujer, desde su postura tensa hasta el ligero temblor de sus manos. El tesorero de W.I. estaba mostrando signos de tensión. Su aseo impecable habitual era ligeramente desaliñado, y había pequeños, pero reveladores, detalles que hablaban de una actividad inusual reciente. «Señora Calthorpe», dijo la señorita Marple suavemente, «no pude evitar notar una pequeña marca en su brazalete de cardigan. Se parece al mismo tipo de grasa que hemos encontrado a lo largo de nuestra investigación». La señora Calthorpe miró su manga con consternación evidente. Allí, en la lana gris de su cardigan, había un frotis delgado de la misma sustancia aceitosa que había aparecido en las pinzas de azúcar y en el pestillo de la puerta. «Debo haber cepillado algo en el área de la cocina», dijo débilmente. «¿Sabes cómo pueden ser estos edificios antiguos, llenos de peligros inesperados?» Pero la señorita Marple estaba examinando el manguito más de cerca, y sus ojos afilados detectaron otro detalle significativo. «¡Qué curioso! Parece haber una pequeña cantidad de polvo de carbón mezclado con la grasa. Y aquí, en tu dobladillo de manga, ¿es un hilo de encaje?» El hilo blanco único, tan fino que era casi invisible, se aferró a la tela de lana como una acusación. La señora Calthorpe lo miró como si el mundo cuidadosamente construido a su alrededor colapsara de repente. Fue en ese momento cuando Morty Lake, que había estado sentado en silencio, aturdido durante gran parte de la investigación,
estalló de repente en llanto. No puedo soportarlo más, sollozó, sus palabras cayendo en una oleada de culpa y terror. Sr. Calthorpe, me hiciste mentir. Me dijiste que dijera cosas que no eran ciertas, y ahora el pobre señor Pritchard está muerto, y todos piensan que fue el telo que lo mató. El inspector Slack inmediatamente dirigió su atención hacia la niña angustiada. ¿Qué le pidió exactamente a la señora Calthorpe que dijera, Morty? A través de sus lágrimas, la historia de Morty surgió en fragmentos rotos. Ella seguía enviándome lejos de la cala de Al. Primero para un atasco adicional que no se necesitaba, luego para una factura que no existía, y cuando regresé la segunda vez, todo se veía diferente, ordenado como si el señor Pritchard estuviera sentado de manera distinta, y las cosas de la dentición se reorganizaron. Se limpió los ojos con su delantal y continuó con voz apenas por encima de un susurro. Ella me dijo que recordara que él había pedido 2 azúcares y que me asegurara de mencionarlo a todos, pero sabía que no estaba bien. El señor Pritchard nunca tomó azúcar en su té. Nunca. Siempre limón, y muy particular al respecto también. La señora Calthorpe palideció durante esta revelación, sus manos se apretaron en su regazo hasta que los nudillos se volvieron blancos. La niña está exagerando, dijo desesperadamente. No sabe lo que está diciendo. La conmoción claramente ha afectado su memoria. Pero Morty sacudió la cabeza con firmeza sorprendente. No, señora. Sé lo que vi, y sé lo que me dijiste que dijera. Y sé que cuando volví a la alcoba esa segunda vez, parecía que alguien había estado arreglando cosas, haciéndolas parecer así. La señorita Marple asintió con amable comprensión. Por supuesto, querida. Debe haber sido muy confuso y aterrador para ti, pero has sido muy valiente al decirnos la verdad. Se volvió hacia la señora Calthorpe con el mismo tono suave, aunque sus ojos azules tenían un acero inconfundible. Creo que, señora Calthorpe, ha llegado el momento de una honestidad completa. La evidencia física es bastante abrumadora, y el testimonio del joven Morty confirma lo que las pistas nos han estado diciendo todo este tiempo. El doctor Haddock examinaba la ropa de la señora Calthorpe con atención profesional, las manchas de grasa, el polvo negro, el hilo de encaje, todos estos indicios eran consistentes con alguien que había estado en el área de la bodega y había manejado tanto el pestillo de la puerta engrasado como el chal de encaje que descubrimos. La voz del inspector Slack llevó la finalidad de la conclusión oficial. Señora Calthorpe, creo que tiene una explicación considerable. La evidencia sugiere que estuvo presente en la escena de la muerte del señor Pritchard, que posteriormente movió su cuerpo, y que deliberadamente organizó evidencia para engañar a la investigación. La señora Calthorpe se sentó en silencio durante un largo momento, sus manos seguían apretadas en su regazo. Cuando finalmente habló, su voz había perdido todo su tono de mando habitual, y llevaba la calidad de la derrota. Esos años de servicio fiel a la comunidad, todos esos comités y obras de caridad, y estaba preparada para destruirlo todo en un instante. Encontré un alivio en finalmente compartir la carga que había estado llevando bajo el peso de la evidencia acumulada. Sí puedo, confirmo los detalles, porque solo yo sé la verdad completa de lo que ocurrió. La señorita Marple suspiró suavemente y comenzó su reconstrucción. Muy bien. Creo que la tragedia comenzó aproximadamente a las 4:20, cuando el señor Pritchard se impacientó con la naturaleza pública de su confrontación con usted en Rose Alcove. Él sugirió, ¿no es así?, que continuaran su discusión en un lugar más privado. Hizo una pausa, estudiando la rígida postura de la señora Calthorpe. Lo llevaste a través de la puerta de Swin hacia el Scully, explicando tal vez que deseabas mostrarle los libros de cuentas o algunos otros registros financieros mantenidos en un lugar seguro. La campana de vidrio sonó al pasar, y varias personas la habrían escuchado en ese momento. El inspector Slack consultó sus notas. Eso sería consistente con la línea de tiempo. Varios testigos mencionaron escuchar la campana en ese momento, aunque no le dieron importancia. La señorita Marple asintió. Precisamente. Usted llevó al señor Pritchard por las escaleras traseras hacia la bodega, donde podría hablar sin temor a ser escuchado. Pero la conversación no fue como esperaba, ¿verdad, señora Calthorpe? Por primera vez desde su confesión parcial, la señora Calthorpe habló. Él era completamente irrazonable, dijo, su voz amarga con frustración recordada. Todos esos años de servicio fiel, administrando las finanzas del instituto con precisión perfecta, y se centró en pequeñas discrepancias, préstamos de emergencia, cantidades que tenía toda la intención de reponer. Pero el señor Pritchard lo vio de manera diferente. La señorita Marple continuó con comprensión.
Amenazó con hacer público el asunto a menos que pudiera proporcionar una restitución inmediata. 4. Creo que especificó una fecha límite que sabías que no podrías cumplir. Las manos de la señora Calthorpe se apretaron en su regazo. No escucharía la razón, dijo, no consideraría las circunstancias que hicieron necesarios esos pequeños préstamos. Habló de la desgracia pública, de cargos penales, de mi reputación destruida ante toda la aldea. El doctor Haydock se inclinó con interés profesional, y en su angustia hubo algún tipo de altercado físico. ¿Altercado?, preguntó la señorita Marple. La risa de la señora Calthorpe no tenía humor. Simplemente me acerqué a él para suplicarle comprensión, pero él retrocedió, perdió el equilibrio en esas traicioneras escaleras. El giro es tan agudo y los pasos tan estrechos. La señorita Marple asintió con compasión. Un trágico accidente. Entonces el señor Pritchard cayó, golpeando su cabeza en los escalones de piedra. El pequeño copo de sangre que descubrimos sugiere que fue una lesión fatal, aunque quizás no de inmediato. Estaba inconsciente, susurró la señora Calthorpe. Completamente inconsciente, pero aún respirando. Traté de despertarlo. La señorita Marple continuó suavemente. Frente a la terrible realidad de la situación, tomó una decisión que transformó el accidente en un engaño deliberado. Se dio cuenta de que la muerte del señor Pritchard en el sótano, después de su conversación privada, inevitablemente conduciría a preguntas sobre sus tratos financieros. La expresión del inspector Slack era sombría, por lo que decidiste mover el cuerpo. La voz de la señora Calthorpe apenas era audible, no podía pensar claramente. Todo lo que pude ver fue el escándalo, la desgracia, el final de todo lo que había trabajado, ya estaba muriendo. El médico confirmaría eso, ¿no? No, susurró con desesperación. Oye, simplemente reorganicé las circunstancias. La señorita Marple recogió su tejido, sus agujas haciendo clic suavemente mientras continuaba la reconstrucción. Usted envolvió al señor Pritchard en el chal de encaje para evitar un mayor sangrado, luego enfrentó el problema de trasladarlo a un lugar donde su muerte pareciera natural y sin sospecha. Levantó la vista de su trabajo. El servicio de té, creo. La señora Bantry mencionó que había un pequeño carro disponible para mover artículos pesados. Dolly asintió de mala gana. Sí, lo tomamos prestado del salón de la iglesia para transportar los objetos más grandes. Es bastante resistente, con ruedas, bueno para una operación tranquila. Lo más conveniente, la señorita Marple observó, colocó al señor Pritchard en el carro y lo llevó a través de la puerta trasera, que había engrasado cuidadosamente para evitar el chirrido habitual, a través del patio y a través de la entrada principal de Rose Alcove. La imagen que pintó era metódica y escalofriante en su practicidad. La señora Calthorpe claramente se había basado en sus habilidades organizativas para ejecutar un engaño complejo bajo presión extrema. Pero la puesta en escena requirió una considerable atención al detalle, continuó la señorita Marple. Necesitaba crear la apariencia de que el señor Pritchard había muerto pacíficamente mientras tomaba su té. La taza y el platillo debían estar correctamente organizados, aunque cometió varios errores pequeños que luego resultarían significativos. Contó los errores en sus dedos. El mango de la taza estaba colocado para una persona diestra, aunque el señor Pritchard era zurdo. Las migas de pastel estaban colocadas debajo del plato en lugar de alrededor, lo que sugiere que el plato se había colocado después de que las migas ya estaban allí. La mancha de té en la taza mostraba que el té había reposado mucho más tiempo del que sería consistente con el servicio reciente. El doctor Haddock sacudió la cabeza con asombro. La complejidad del engaño es notable, pero el riesgo de descubrimiento fue enorme. La señorita Marple asintió. De hecho fue así. Por eso la señora Calthorpe requirió asistencia, ya fuera ingeniosa o involuntaria, de otros presentes, las entradas, por ejemplo. Necesitaba establecer que el señor Pritchard había sido atendido en el momento adecuado, no media hora antes, cuando realmente estaba muriendo en la bodega. Dirigió su atención a la señora Bell, que había estado parada en silencio, congelada durante toda la reconstrucción. El primer registro de entrada a las 3:34 era genuino, ¿no fue así, señora Bell? Llamó la atención sobre la orden del señor Pritchard al sentarse por primera vez, a pesar de su afirmación de haber estado en el patio en ese momento. La cara de la señora Bell estaba pálida mientras asintió de mala gana. Sí, me indicaron que preparara su factura de inmediato. La señora Calthorpe dijo que era importante para la contabilidad. Pero cuando el señor Pritchard no pudo regresar al Alcove vivo, la señorita Marple continuó. Se requirió una segunda entrada para apoyar la ficción de que había recibido su atención mucho más tarde.
La señora Finch, en su angustia y confusión, fue fácilmente persuadida para hacer esa segunda entrada a las 4:12, aparentemente para corregir un error. El inspector Slack escribía rápidamente en su cuaderno. Una conspiración, entonces, que involucra a múltiples participantes. No es una conspiración en el sentido habitual, se corrigió suavemente la señorita Marple. La señora Bell y la señora Finch fueron manipuladas, no cómplices. Actuaron por confusión y un deseo de ayudar, no desde conocimiento del delito real. Dejó su tejido y miró directamente a la señora Calthorpe. El aspecto verdaderamente trágico de este asunto es que nada de esto era necesario. Un simple accidente en las traicioneras escaleras, seguido de un llamado inmediato de ayuda, habría resultado en simpatía en lugar de sospecha. Las irregularidades financieras, aunque serias, no eran la desgracia catastrófica que imaginaba. La señora Calthorpe enterró su rostro en sus manos. Lo sé ahora, pero en ese momento, con el acostado allí y todos mis miedos abrumándome, no pude verlo de otra manera. Pensé que podría hacer que todo desapareciera, hacer que pareciera causas naturales y que nadie necesitaría saber sobre el dinero perdido. En cambio, la señorita Marple observó con tristeza. Transformaste un trágico accidente en un caso de homicidio involuntario, un intento de perversión de la justicia. El encubrimiento, como suele ser el caso, se volvió mucho peor que la transgresión original. El salón de dibujo en Gossington Hall nunca había recibido una reunión tan solemne. El coronel Bantry había dispuesto las sillas con precisión militar, creando un semicírculo que permitía a todos ver y ser vistos. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas familiares, lanzando sombras suaves sobre la compañía reunida que había compartido el trágico drama de la tarde. La señora Dolly Bantry se sentó junto a su esposo, su sorpresa anterior había dado paso a una especie de desconcierto agotado. El inspector Slack ocupó una silla cerca de la chimenea, con su cuaderno oficial equilibrado en la rodilla. El doctor Haddock se había posicionado donde podía observar tanto los procedimientos como atender a cualquiera que necesitara atención médica. La reverendo y la señora Clemens se sentaron juntas, prestando una nota de consuelo espiritual a la reunión. La señora Kitty Bell permaneció compuesta a pesar de la tensión de la tarde, mientras Miley Lake se aferraba a un pañuelo y permanecía cerca de la señora Finch, quien había asumido un papel maternal hacia la niña angustiada. La señora Hilda Calthorpe se sentó separada de los demás, flanqueada por dos agentes de la sede del condado. Su desafío anterior se había evaporado por completo, reemplazado por la expresión hueca de alguien que había perdido todo lo que había trabajado para preservar. La señorita Marple se instaló en su silla favorita con su bolsa de punto, apareciendo para todos como una gentil dama anciana, preparándose para el trabajo de aguja tranquila de una noche. Pero sus ojos azules de China mantenían la fuerte atención de alguien dispuesto a revelar la verdad completa de un engaño complejo. Damas y caballeros, comenzó con voz suave, creo que sería beneficioso para todos los presentes entender exactamente lo que ocurrió esta tarde en la sala de té benéfica de la señora Bantry. Los eventos, aunque trágicos, siguen un patrón bastante claro cuando uno examina toda la evidencia sistemáticamente. Sacó su tejido de punto y comenzó el ritmo familiar que parecía ayudar a organizar sus pensamientos. La base de esta tragedia se encuentra en una serie de pequeñas irregularidades financieras en las cuentas del Instituto de Mujeres. La señora Calthorpe, enfrentada a presiones financieras personales, había tomado pequeñas cantidades de los fondos del instituto durante meses, siempre con la intención de reponerlas cuando las circunstancias lo permitieran. El inspector Slack consultó sus notas. Las cantidades involucradas fueron relativamente modestas, unas pocas libras aquí y allá, tomadas durante lo que la señora Calthorpe describió como emergencias. Precisamente, continuó la señorita Marple. Sin embargo, el señor Pritchard, con sus años de experiencia comercial, había detectado estas irregularidades y se enfrentó a la señora Calthorpe con sus sospechas. Su ultimátum era simple: restitución inmediata a las 4 de esta tarde, o exposición pública de lo que consideraba malversación de fondos. La señora Calthorpe habló por primera vez desde que llegó a Gossington Hall, su voz apenas por encima de un susurro. No pude recaudar el dinero. Los gastos médicos de mi esposo, los pagos de la hipoteca, simplemente no había forma de reemplazar lo que había tomado prestado en tan poco tiempo, dijo la señora Calthorpe, su voz quebrada. La señorita Marple asintió con comprensión compasiva. Y así, cuando el señor Richard sugirió una conversación privada, lejos de los otros clientes del Tea Room, tal vez viste una oportunidad final para convencerlo de tus buenas intenciones y asegurar más tiempo para hacer restitución, comentó, deteniéndose en su tejido para dirigirse al grupo reunido. Lo que siguió fue, de hecho,
Un trágico accidente. La señora Calthorpe lideró al señor Pritchard a través de la puerta de los Swin. Varios de ustedes escucharon el timbre distintivo de la campana, aproximadamente 20 minutos a las 4, mientras bajaban las escaleras traseras hacia el sótano, donde podían hablar sin ser escuchados. El doctor Haddock se inclinó hacia adelante, y la señorita Marple confirmó. Fue en estas escaleras donde ocurrió el accidente fatal. En el calor de la discusión, o tal vez simplemente debido a la naturaleza traicionera de esos estrechos escalones de piedra, Pritchard perdió el equilibrio en el giro agudo y cayó al piso de la bodega. La lesión en su cabeza fue grave. El doctor Haddock ha confirmado que la muerte habría seguido en muy poco tiempo, independientemente de cualquier acción posterior. Reanudó su tejido de punto, las agujas haciendo clic suavemente en la habitación tranquila. Frente a esta tragedia, continuó, la señora Calthorpe tomó una decisión que transformó el accidente en un elaborado engaño. En lugar de convocar de inmediato ayuda, eligió organizar la muerte del señor Pritchard para que pareciera que había ocurrido por causas naturales, mientras él tomaba pacíficamente su té. La complejidad de lo que siguió se reveló metódicamente a través del análisis suave pero exhaustivo de la señorita Marple, el envoltorio del cuerpo en el chal de encaje, el uso del carrito de servicio de la iglesia para transportar al hombre inconsciente pero aún respirando por el edificio, a través de la puerta trasera, y la cuidadosa puesta en escena de la escena en Alco-Rosse. La evidencia física cuenta la historia completa, explicó la señorita Marple. Las migajas colocadas debajo del plato en lugar de alrededor indican que el plato se había colocado después de que las migas ya estaban allí. El mango de la taza estaba dispuesto para una persona diestra, aunque el señor Pritchard era claramente zurdo. El anillo marrón revelador en la taza de té muestra que el té había estado sentado mucho más tiempo de lo que sería consistente con el servicio reciente. El inspector Slack agregó con voz oficial. Las pinzas de azúcar que se encontraron en el bolso de la señora Calthorpe contienen rastros de grasa de cocina y polvo de carbón del sótano. El pestillo de la puerta trasera había sido recién engrasado para evitar su chirrido habitual. El chal de encaje mostró evidencia de lavado reciente para eliminar las manchas de sangre. Lo más significativo, continuó la señorita Marple, fue el asunto de la preferencia de bebidas del señor Pritchard. Todos los que lo habíamos observado en funciones de la aldea sabíamos que invariablemente tomó limón con su té, nunca azúcar. Sin embargo, la señora Calthorpe indicó a John Morty que recordara que había solicitado específicamente 2 azúcares, con la esperanza de que este detalle apoyara la teoría de que había sido envenenado. Morty levantó la vista de su pañuelo, con los ojos enrojecidos. Sabía que no estaba bien, pero ella parecía tan segura, y me asustó toda la confusión. La señorita Marple le sonrió con suave tranquilidad. Fuiste muy valiente para decir la verdad al final, querida. Eso tomó un valor considerable. La revelación de los manipulados hasta las entradas proporcionó la pieza final del rompecabezas, la entrada genuina de la señora Bell a las 3:34, cuando el señor Pritchard se sentó por primera vez, seguida de la segunda entrada confundida de la señora Finch a las 4:12, aparentemente para corregir un error, pero en realidad para establecer que la víctima había estado viva y ordenándote solo unos minutos antes de que se descubriera su cuerpo. La tragedia, observó la señorita Marple con tristeza, es que nada de esto era necesario. Un simple accidente en las escaleras peligrosas, después de una acalorada conversación sobre asuntos financieros, habría resultado en simpatía en lugar de sospecha. Las cantidades involucradas, aunque serias, no eran la desgracia catastrófica que la señora Calthorpe imaginó. El doctor Haddock asintió gravemente. El jurado forense seguramente habría devuelto un veredicto de muerte accidental, particularmente dados los peligros conocidos de esas escaleras de la bodega. La señora Calthorpe finalmente se rompió por completo. Su fachada compuesta se disolvió en sollozos, con el corazón roto. Lo sé ahora, susurró a través de lágrimas. Pero en ese momento, con el acostado allí y toda mi vida colapsando a mi alrededor, no podía pensar claramente. Pensé que podría ser que todo desapareciera, hacer que todos crean que fue por causas naturales. El inspector Slack cerró su cuaderno con finalidad. En cambio, señora Calthorpe, usted está acusada de homicidio involuntario en relación con la muerte del señor Pritchard y de intentar pervertir el curso de la justicia a través de sus acciones posteriores. Los tribunales determinarán la respuesta apropiada a sus crímenes. Mientras los agentes se preparaban para escoltar a la señora Calthorpe, recurrió a la compañía reunida con la dignidad que una vez la había convertido en un líder comunitario efectivo. Quiero que todos sepan que nunca quise dañar al señor Pritchard. La caída fue puramente accidental.
Mi pecado fue tratar de ocultar la verdad en lugar de enfrentar las consecuencias honestamente. Después de que la llevaron, un fuerte silencio se asentó sobre el salón. Finalmente fue roto por la señora Clemence, quien habló con la suave sabiduría de alguien acostumbrado a lidiar con la fragilidad humana. Qué triste que el miedo lleve a alguien a medidas tan desesperadas. Miedo a la desgracia, miedo a las consecuencias que probablemente fueron mucho menos severas de lo que ella imaginó. El coronel Bantry se aclaró la garganta. Bueno, supongo que ese es el final de la empresa benéfica del Terrum. Más bien, cierra un capítulo de todo el negocio. Pero Dolly se enderezó en su silla, con algo cercano a su determinación habitual. Tonterías, Arthur. El fondo hospitalario todavía necesita apoyo, y la comunidad no debería sufrir por las trágicas elecciones de una persona. Se alisó la falda con movimientos decisivos. Reabriremos la próxima semana, con medidas de seguridad adecuadas para esas escaleras del vendedor. La señorita Marple sonrió mientras empacaba su tejido. ¡Qué sensible, mi querida Dolly! A uno no le gusta el escándalo en una sala de té. Se levantó con gracia de su silla, reuniendo sus pertenencias con el aire satisfecho de alguien que había visto la justicia correctamente servida. Pero el té, cuando se observa adecuadamente, no escandaliza, simplemente indica la hora, comentó, mientras la reunión comenzaba a dispersarse, cada persona llevando sus propias reflexiones sobre las revelaciones de la tarde. La señorita Marple se detuvo en la puerta del salón, la verdad había sido revelada, se serviría justicia, y la vida en Santa María continuaría con su mezcla habitual de amabilidad y fragilidad humana. Algunos misterios, reflexionó, se resolvían no a través de confrontaciones dramáticas, sino mediante la atención paciente a los pequeños detalles que la gente pensaba que nadie notaría, la posición de un mango de taza de té, el patrón de las migajas caídas, el momento de una campana que no sonó cuando debería haberlo hecho. Estas pequeñas inconsistencias, cuando se interpretan adecuadamente, podrían iluminar los engaños más oscuros. La muerte del Terrum había sido explicada, pero las lecciones que ofrecía sobre la naturaleza humana permanecerían mucho después de que el escándalo se hubiera desvanecido de la memoria de la aldea.